Bueno, muchas gracias Cecilia y muchas gracias a todo el equipo del Colegio San Luis Gonzaga que en este tiempo están desplegando todo eh, un gran trabajo de caridad, de creatividad también para poder llegar a los chicos, a los alumnos, a todas las familias, también poder acompañarlos desde la pastoral, cumpliendo la tarea que Dios le confió a la Madre Catalina y a toda la familia religiosa. Así que sé que es un trabajo especialmente desafiante en este tiempo, pero bueno, el Señor les está dando a todos la gracia para poder hacerlo. Y bueno, esto, como decía Cecilia, es un aporte más para poder estar cercanos, poder estar unidos en Cristo, unidos también ayudándonos a crecer y a santificarnos también en este tiempo. Así que muchas gracias también por darme la posibilidad de acompañarlos a través de este medio. Si les parece, hacemos una oración y comenzamos con una pequeña plática, y después me gustaría que alguno pueda aportar también alguna sugerencia, alguna inquietud, alguna pregunta para compartirla entre todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos bajo la acción del Espíritu Santo, pidiendo su asistencia, que nos ilumine, nos inspire, también como iluminó, inspiró, guió la vida de la Madre Catalina de María. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Beata Catalina de María, ruega por nosotros. Bueno, muy bien. Pensando con algunas de ustedes qué podíamos compartir en esta tarde, nos pareció oportuno traer la figura de Jesús como maestro, ya que estamos próximos a celebrar el Día del Maestro, y le hemos puesto este nombre, ¿no? Jesús, Maestro, Inspiración y Vida Nueva, uniendo esta figura entonces de Jesús como Divino Maestro, la celebración de la inspiración que recibe la Madre Catalina para la fundación de la familia religiosa, que se recuerda este 15 de septiembre. También el mes de la Biblia, que es el mes de la palabra de Dios, el mes de la divina inspiración, podemos decir también, de las Sagradas Escrituras, y todo eso como fuente de vida nueva para cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, me gustaría que dirijamos la mirada a Jesús, Maestro, y con esa contemplación a nivel espiritual, reavivar la vocación docente recibida, la vocación de maestros. Sé que en esta reunión la mayoría son maestros, son docentes, pero todos de alguna manera, por ser padres, por tener que acompañar, tienen una tarea de enseñanza muy importante que llevar adelante. Y pienso también en aquellos que han realizado una labor docente en otras épocas y ya están disfrutando de su jubilación, ¿no? Bueno, que todos, como por ser una vocación, nunca se termina, ¿no? La vocación se lleva en el corazón, se lleva en el alma y nos acompaña en todo momento.
y esa tarea docente no termina. Pienso que en un tiempo como el nuestro, me refiero a este tiempo especial, ¿no? de la pandemia, todos estos meses que llevamos de una vida muy diferente a la que estábamos acostumbrados, estamos constantemente reacomodándonos y encontrándole la mejor manera de poder cumplir nuestra tarea, nuestra misión, de tener que a veces mantener viva la esperanza en momentos críticos. Sabemos que hay muchas personas que están pasando momentos especialmente difíciles, con familiares enfermos. Bueno, son momentos también donde el desánimo, la desesperanza, la confusión nos pueden abrumar, ¿no? Entonces, en estos momentos particularmente tenemos necesidad de modelos, de maestros que nos orienten en la verdad, en la caridad, en la misión. Modelos que sean fuentes de inspiración para seguir adelante, para no bajar los brazos y continuar nuestra misión, nuestra tarea, con la esperanza puesta en el Señor, ¿no? con la alegría que nos proporciona la fe también. Sabemos que las personas que no tienen fe, por distintos motivos, se les hace especialmente difícil subsistir, perseverar en momentos críticos, ¿no? Nosotros, como personas de fe, vamos con ventaja, pero no dejamos de ser limitados, no dejamos de ser débiles y necesitamos fortalecernos para mantenernos en pie cumpliendo nuestra tarea. Y decimos que tenemos necesidad de modelos. Jesús es nuestro gran modelo, Jesús es nuestro maestro, y sabemos que lo que esperamos ver en un modelo, en un referente de nuestra vida, es el arte de vivir bien, el arte de la ciencia fundamentada en la verdad, que me digan la verdad, que me transmitan la verdad, no inficionada de ideologías, que tantas veces en nuestros tiempos también está contaminada la ciencia de muchas ideologías. Maestros que nos enseñen la verdad, que nos enseñen a saber gozar de las cosas hermosas que podemos gozar y que nadie nos impide poder gozar. También que nos enseñen a sufrir dignamente, ¿no? A sufrir con grandeza de alma. Y hasta también el arte de bien morir. Hay un texto de la Escritura muy bonito que dice: preciosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Los santos son maestros con su vida, con su ejemplo, pero también con su muerte, del modo de morir, ¿no? Pensemos la fecundidad de una vida entregada hasta el final, como vemos en todos los santos, nosotros particularmente con la Beata Madre Catalina. Entonces, es todo un arte, es toda una ciencia ser modelos, ser referentes, ser maestros en todas las situaciones de nuestra vida, no solamente cuando estamos en el aula, sea el aula presencial o el aula virtual en estos días, sino también todos sabemos, porque estamos conectados, compartimos distintos aspectos de nuestra vida, cómo lleva un problema de salud tal persona, un problema de familia, un problema laboral, económico. Entonces, todos necesitamos dirigir esa mirada a Jesús, maestro, modelo, para también nosotros convertirnos en modelos, como en arquetipos, para las personas que Dios pone en el camino de nuestra vida. Ustedes recordarán que cuando Jesús iba a visitar con mucho gusto a sus amigos, Lázaro, Marta, María, allí en Betania, ellos admiraban a Jesús y espontáneamente Marta le dice a su hermana: el maestro está aquí y te llama.
¿sí? Es una expresión hermosa que surge espontáneamente, ¿no? Verlo a Jesús, que es maestro con todo su ser, ¿no? En el trato, en la palabra, en el consejo, en la corrección, en la mirada, en la amabilidad, en la dulzura de sus palabras. El maestro está aquí y te llama. También el Evangelio dice que la gente que escuchaba a Jesús, sus enseñanzas, se sorprendía porque él hablaba y enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Los escribas tenían mucha ciencia, sabían bastantes cosas, pero no eran maestros. ¿Sí? Jesús irradiaba autoridad, ¿no? La autoridad de la verdad, de la caridad, ¿no? Transmitiendo su palabra. Por eso el mismo Jesús nos va a decir: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Esas enseñanzas que brotan del corazón del Señor, ¿no? La mansedumbre y la humildad, como dos grandes lecciones que se aprenden contemplando a Jesús. La mansedumbre nos ayuda a refrenar los ímpetus de nuestros enojos, de nuestros orgullos, de nuestra autosuficiencia, o a veces también de nuestros sufrimientos mal llevados, ¿no? O sea, la mansedumbre es fruto de todo un trabajo de conformidad con la voluntad de Dios. Aprender a llevar adelante la cruz, aprender a cumplir nuestra tarea así con esa mansedumbre. La mansedumbre supone una gran confianza en Dios, una gran aceptación de los planes, de los designios de Dios sobre cada uno de nosotros. Por ejemplo, con todo lo que está pasando en nuestros días, podemos hacer diversos análisis, ¿no? Diversos análisis de muchas cosas que están pasando en torno al coronavirus, ¿no? Desde lo que a lo mejor se centra en decir, bueno, este virus fue fabricado, el otro dice, bueno, hay planes políticos por detrás, también hay personas que están realmente enfermas y necesitan de nuestra ayuda, sanitaria, médica, espiritual. Hay muchos aspectos que podemos ver, pero por encima de todo tenemos que tener en cuenta como personas de fe que todo esto está ocurriendo bajo la mirada providente de Dios, ¿no? Dios nos enseña a sacar bienes de males, y esa ciencia hay que aprenderla y hay que enseñarla, después transmitirla, sacar bienes de males. No significa ser como tontos para no darnos cuenta a lo mejor de ciertos planes siniestros que puede haber detrás de esto, pero lo cierto es que tenemos que sacar grandes lecciones. Entonces, a Jesús lo vemos enseñando esta ciencia en todos los momentos de su vida. Es muy importante tomar el Evangelio también bajo esta óptica, ¿no? de aprender de Jesús el arte de ser maestros, el arte de ser también referentes, modelos de nuestros hermanos. Pensemos, por ejemplo, la gran lección que nos da Jesús en el río Jordán cuando se presenta a ser bautizado por Juan el Bautista. Se pone en la fila de los pecadores como uno más, ¿no? Siendo el Cordero inocente que no tiene pecado, que vino a quitar el pecado del mundo. La humildad de Jesús, allí puesto allí en el río para ser bautizado, y le dice a Juan: conviene que cumplamos toda justicia. Dios ha dispuesto las cosas de esta manera. Tú me tienes que bautizar a mí, para de esta manera inaugurar el bautismo. Jesús con los niños, con los enfermos, con todos los necesitados, en todos los órdenes, cómo Él los trata, cómo
los pone también como de referentes, lo pone a un niño, por ejemplo, lo pone como cumbre de la vida cristiana. Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Una lección magistral, aprender la ciencia de la infancia espiritual, el santo abandono en las manos de Dios, la confianza en el Señor. Bueno, cuántas lecciones que vemos allí a lo largo del Evangelio. También en su vida oculta, en su vida de familia, la vida sencilla, austera. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, dijo alguna vez. Fíjense cómo en medio de la sencillez, de la austeridad de Nazaret, en la Sagrada Familia, con la Virgen, con San José, plenamente felices, sin tener quizá nada de lo que para ahora nosotros es esencial. O sea, ellos plenamente felices, ¿no? La gran lección de la sencillez, de la austeridad. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Cómo el trabajo de Jesús, cómo conjugar la jornada diaria con oración, con trabajo, ¿no? Con compartir la vida con los demás. Fíjense que en el Evangelio Jesús habla de cosas sublimes con imágenes muy simples. El reino de los cielos se parece a una mujer que tomó una medida de harina, la mezcló, se puso a amasarla, con un poco de levadura y después fermentó. Bueno, la sencillez, con imágenes sencillas de la vida diaria, Jesús nos habla de lo magnífico, de lo grande del reino de Dios, ¿no? Y también las lecciones en la Sagrada Pasión. O sea, cómo sufre Jesús, cómo lleva sus sufrimientos. Fíjense que de ninguna manera vemos a Jesús renegando de su sufrimiento, rebelándose ante la voluntad del Padre, o incluso rebelándose ante la maldad de aquellas personas que lo estaban juzgando injustamente, maltratando. Jesús nos enseña a cómo sobrellevar las pruebas, los momentos difíciles. Estaba leyendo, antes de compartir con ustedes, algunas cartas de la Madre Catalina dirigidas a sus hijas espirituales. Una de ellas dice así, miren qué interesante. Mucho siento sus trabajos o sufrimientos espirituales y pediré, como me encarga, con empeño por el alivio de ellos. Tenga paciencia, que los bienes que le han de traer los trabajos son muy grandes. Fíjense, pensar de que bien llevados los trabajos, los sacrificios, después nos van a reportar grandes bienes, grandes bienes. Bueno, muy interesante todo esto para que también nosotros podamos tener esa constancia, esa perseverancia, esa paciencia, como nos enseñan los santos. Otro aspecto que quisiera compartir en esta tarde es lo de la inspiración. Dijimos por dos motivos, ¿no? Por la inspiración que recibe la Madre Catalina aquel 15 de septiembre, que en ese momento era la fiesta del Santísimo Nombre de María. Ahora esa fiesta pasó para el día 12 y el 15 se celebra Nuestra Señora de los Dolores. Hubo un cambio con la reforma del calendario litúrgico, pero se ve que era una fiesta muy querida, muy querida por la Madre Catalina, ¿no? Dice, el día 15 de septiembre, fiesta del dulce nombre de María y de la aparición de Santo Domingo en Soriano, que en aquel año cayeron juntas. Esta devoción del dulce nombre de María la conocí en casa desde que tuve uso de razón. Teníamos una hermosa imagen con este título. Hacíamos su novena todos los años, a la que se reunía toda la familia.
etc. Aunque esta devoción por varios acontecimientos ya no existía en casa, fue en ese día cuando, dirigiéndome a visitar al Santísimo que estaba expuesto en la iglesia de las Catalinas por la festividad de Santo Domingo, me vino al pensamiento que tenía un terreno bastante grande en el que se podía edificar una casa de ejercicios y formar una comunidad de señoras que estuviesen al servicio de ella. Me parecía esto fácil, contando que con tantas personas que tenían iguales aspiraciones a las mías y daban en inconvenientes para ser admitidas en otros monasterios, se me asociarían, que observaríamos las reglas del Instituto de San Ignacio, enseñaríamos la doctrina los domingos a las niñas y asilaríamos a esas mujeres que se llevan a los ejercicios casi por fuerza y después de concluidos no se sabe qué hacer con ellas. Bueno, etc. Y va relatando la gracia que tuvo allí. Después volveremos sobre ese texto. Fíjense que ahí podemos ver cómo después de muchas pruebas, sabemos que esa gracia del 15 de septiembre tuvo lugar después de que ella indagaba cómo consagrarse a Dios, cómo servir mejor a Dios. Había pensado en ingresar a la vida contemplativa y veía que eso no era para ella. Fueron momentos de sufrimiento también, sufrimiento espiritual, moral, real, y después de esas pruebas purificadoras, la Madre recibe ese 15 de septiembre esta luz, ¿sí? Que es una luz que va a abrir una brecha en la vida de la Iglesia. O sea, en la sencillez de su relato está comenzando un estilo de vida consagrada hasta ese momento no existente en Argentina, ¿no? Había varios monasterios de vida contemplativa, pero no había religiosas de vida activa, ¿no? Y ella, en ese sufrimiento que veía que la vida de un monasterio la admiraba, le hacía mucho bien, pero que no respondía al modo de vivir su fe que Dios le pedía, bueno, ese sufrimiento dio a luz algo muy grande que se va a prolongar después en el tiempo, con la fundación del Instituto de las Hermanas Esclavas y de toda la familia de la Madre Catalina, ¿no? Entonces, aquí vemos que es el Espíritu Santo el que va guiando nuestra vida, especialmente en momentos fundantes, momentos especialmente importantes para nuestra vida, la vida de la Iglesia, la vida de la sociedad, ¿sí? El Espíritu Santo elige a algunas personas para ponerlas como referentes, ¿sí? que sean guías, modelos para los demás. Yo pienso que luego de este momento, de este tiempo difícil que estamos atravesando, no creo que las cosas continúen como antes. Quizás sea una apreciación personal mía, ¿no? Vieron que se habla de nueva normalidad actualmente, ¿no? Se habla de una nueva normalidad. Pero yo creo también que el desafío que todos estamos atravesando, y si hacemos bien esta prueba, si la pasamos bien y somos como clarividentes, lúcidos, en no esperar que otros nos acomoden la vida y nuestra tarea, sino que nosotros tomemos decisiones muy valientes, vamos a ser como pioneros de esta nueva etapa que nos toca vivir, ¿no? O sea, porque la tentación que todos podemos tener es decir, bueno, como hay tantas dificultades, no hagamos nada, ¿no? Y otras personas que tienen otros ideales, y a veces no tan buenos ni santos, o sea, pueden tomar la conducción de los destinos de la sociedad y de la Iglesia, y nosotros tenemos que marcar, tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo, también a partir de esta nueva etapa. Fíjense que
la madre Catalina le ocurrió eso, ¿no? No era común que una mujer de su tiempo sea guía de todo un movimiento educativo y religioso, y sin embargo Dios la eligió para esa gran misión. Cuando el Espíritu Santo, cuando el ángel se aparece a la Virgen Santísima en la Anunciación para comunicarle la voluntad de Dios de ser la madre de Dios, la madre de Jesús, cuando la Virgen le parece algo demasiado grande y pregunta cómo puede ser esto, la respuesta que recibe es inspiradora. Dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esas palabras del ángel tienen que ver también con esto de la inspiración, ¿no? Son palabras que enseguida a la Virgen le mueven a cantar las maravillas de Dios. Ella enseguida se pone en camino a visitar a su prima Isabel y allí va a cantar el Magnificat. Mi alma canta la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, etcétera, ¿no? El cántico del Magnificat que tenemos en el Evangelio de San Lucas. La Virgen está inspirada, ¿no? Se pone a ayudar, se pone a servir y se pone a cantar. Esto es algo magnífico porque es la reacción propia de quien recibe una inspiración. Ustedes notaron las palabras de la Madre Catalina cuando dice que al recibir esa inspiración le parecía muy fácil lo que tenía que llevar adelante. O sea, y uno dice, ¿fácil? Era fundar una congregación religiosa en un ambiente totalmente refractario y con todo lo que conlleva también todo lo que ella ve que tiene que hacer, ¿no? Montar una casa de ejercicios, ocuparse de la educación de las niñas, ocuparse de las personas que están desamparadas. Todo lo que va diciendo no era nada fácil, humanamente era una tarea muy ardua. Incluso esa inspiración no era solamente para ella, era para toda su familia que se iba a extender a lo largo de los años. Entonces, ustedes saben muy bien que la tarea educativa no es nada fácil y en estos tiempos especialmente complicada, y sin embargo ella lo ve como algo fácil porque está inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo nos muestra como fácil lo que objetivamente es arduo, es difícil. Le enciende una esperanza. La esperanza nos pone delante los bienes que tenemos que alcanzar y nos ayuda a superar todos los obstáculos, los que se llaman los bienes arduos, ¿no? Los bienes difíciles de alcanzar son objeto de esperanza, ¿no? Entonces, justamente la madre ve fácil porque el Espíritu Santo le inspira la esperanza, es decir, la esperanza puesta en Dios. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Evidentemente que si no estamos bajo la acción del Espíritu Santo, nos va a parecer todo muy complicado y vamos a estar arrastrándonos, como llevando como pesadamente nuestra labor, nuestra tarea. Por eso tenemos que ponernos en sintonía con el Espíritu Santo para que nos ilumine, nos ayude a tener creatividad, ¿sí? Y poder superar las dificultades. No necesariamente tenemos que ver todo claro, ¿no? Porque no sería humano eso, ¿no? O sea, el que ve todo claro es Dios y nos va dando la luz necesaria para que nosotros vayamos avanzando en un camino de fe. Bien, entonces, para ser objeto de estas inspiraciones divinas, tenemos que ser muy humildes. La humildad, la confianza, el alabar a Dios, la disposición a la alabanza, darle gracias al Señor,
porque está ahí presente. Yo estaré siempre con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estar convencidos de la fuerza vivificante que tiene la palabra inspiradora de Dios. Jesús dijo en el Evangelio, en el capítulo 6 de San Juan, dice: las palabras que les dije son espíritu y vida. Son palabras que tienen mucha fuerza, las palabras que Dios dice al corazón cuando nos ponemos en oración, cuando nos ponemos a rezar, sea en casa, en el silencio de la oración, sea en la iglesia, donde podamos, ¿sí? Dios nos dice una palabra y esa palabra que entra por el oído tiene que recorrer, pasar por la inteligencia, por el corazón, apropiárnosla, hacer la vida y después traducirla en obras. Evidentemente que necesitamos estar más en sintonía con el Espíritu Santo. También es importante que cuando nos ponemos en oración y bajo la acción del Espíritu Santo, también trabajemos el arte del discernimiento. La palabra de Dios hay que saber interpretarla. A ver, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo en este momento de mi vida? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Sea como madre, como maestra, como docente, como hermana, como amiga, como directivo. O sea, ¿qué es lo que Dios espera de mí? O sea, tengo que escuchar a Dios a través de la lectura orante de su palabra, pero después indagar. Hay varios espíritus que actúan en nuestra vida. La madre Catarina lo tenía muy claro en la escuela de los ejercicios de San Ignacio, ¿no? Ella, desde muy jovencita, haciendo los ejercicios, escuchó que hay 3 espíritus que influyen en nuestro obrar. El Espíritu de Dios, pero también está el Espíritu propio, está, está la propia voluntad, las ideas propias, o a veces ciertas posturas que uno toma, que a veces movido por el sufrimiento, por el dolor, por un enojo, y tomo una postura y digo, bueno, esto yo pienso así. Bueno, pero a ver, eso es una inspiración divina, eso viene de Dios, viene del mal espíritu, el tercero, el mal espíritu, el espíritu propio, el mal espíritu, el espíritu de Dios. Entonces, la rectitud de intención nos tiene que llevar a indagar lo que es de Dios. Por eso el discernimiento. La palabra de Dios tiene que ser rectamente interpretada. No se puede interpretar de cualquier modo, a mi manera, a mi gusto, según lo que a mí me parece, según mi estado de ánimo de hoy. No vale para quienes somos católicos la libre interpretación de la Escritura. Eso es algo de origen protestante, ¿no? Y cada uno interpretar la Biblia como le parece. Y uno puede sacar conclusiones muy peligrosas, muy erróneas. No, la palabra de Dios que está escrita, que está en la Sagrada Escritura, es la palabra que Dios dirige a sus hijos. Y entonces es una palabra que está confiada a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, la palabra no es algo que Dios dice así y una palabra que queda flotando en el espacio, ¿no? Sino que es una palabra que está dirigida a su pueblo, a su familia, a sus hijos. Por eso la Iglesia es el hogar de la palabra de Dios. Es el lugar donde podemos interpretar autorizadamente la palabra de Dios. Y en la Iglesia tenemos a los santos padres, aquellos que sucedieron a los apóstoles y pudieron darle forma a la vida de la Iglesia a la luz de la palabra de Dios. Entonces son referentes, los padres de la Iglesia, los primeros santos, ¿no?, que sucedieron a los apóstoles. El magisterio de la Iglesia, sobre todo a través de los papas,
con sus escritos, con sus enseñanzas. Y los santos en general son los mejores intérpretes de la palabra de Dios, porque la han meditado diariamente, la han hecho vida. Son como la palabra de Dios caminando. Entonces, para todo esto necesitamos formarnos bien. Así es propio del docente formarse para ser docente, ¿no? Entonces también la palabra de Dios requiere dedicación, requiere tiempo, ¿no? Tenemos que gustarla, estudiarla, meditarla, y eso es fundamental, ¿no? Recurrir a esas fuentes, ¿sí? De la tradición, de la iglesia, del magisterio, de los santos, de los expertos en las cosas propias de la palabra de Dios, para poder ahondarla. Fíjense que también la Madre Catalina, cuando recibe la gracia de la inspiración, aquel 15 de septiembre, ella no se maneja sola. Fíjese qué curioso, porque recurre primero a una laica de su confianza, que era su hermana Estaurófila, y después recurre a un sacerdote de su confianza, que la conocía, el padre Luque, y le cuenta lo que le pasó, esa inspiración que recibió, ¿no? Pero qué importante que nosotros tengamos este criterio también, ¿no? Referir las cosas que nos pasan a personas de nuestra confianza. Una persona que sabemos que va a tener criterios de fe, rectos criterios, que me va a decir la verdad, que me va a aconsejar bien, una amiga, un amigo, ¿no? Que yo sé que es una persona de oración, una persona que le preocupa que se cumpla la voluntad de Dios. Bueno, es un arte tener un amigo, una amiga así de orden espiritual, que podamos hablar cosas importantes de nuestra vida. Y también buscar un sacerdote, ¿no? Al cual yo le pueda confiar o al cual le pueda consultar las cosas o las decisiones importantes que tengo que tomar. Bueno, la Madre nos da lección en esto, ¿no? La Madre Catalina, en recurrir, en manejarse de esa manera. Bien. También pienso que después de esto, después de instrumentar esos medios, profundizar lo que he recibido, lo que he meditado, consultarlo, compartirlo, después de pasar esas instancias, enseguida tiene que traducirse todo ese trabajo de orden espiritual en obras bien concretas, ¿no? Ponerse manos a la obra, no dejarse estar. Fíjense que ella enseguida dice: desde aquel momento no pensé más que en ver realizado mi sueño dorado. Ya pensaba en concretarlo, ¿no? En ponerse manos a la obra en esa tarea. O sea, no podemos estar toda la vida haciendo discernimientos o esperando que se nos aparezca un ángel y nos diga, vamos, hay que moverse, ¿no? O sea, uno hace el discernimiento suficiente y después, con rectitud de intención, elijo la mejor manera de obrar, ¿no? De llevar adelante las tareas que tengo que hacer. Y si me equivoco, bueno, me corregiré y seguiré adelante, ¿no? O sea, no podemos esperar a tener una clarividencia absoluta, o sea, tener todo tan claro, porque si no nunca haríamos nada, ¿no? Bien, otro aspecto importante es, el último que quisiera señalar, es una vida informada por la palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí San Pablo, ¿no? A ver, muy interesante.
Dice, San Pablo no se cansa de estimular a los fieles a crecer en el conocimiento de Dios. En ese conocimiento consiste toda espiritualidad. Y de esta manera se forma el hombre perfecto. Así dejaremos de ser niños fluctuantes y llevados a la deriva por el viento de cualquier doctrina, al antojo de la humana malicia, de la astucia que conduce engañosamente al error. Esto es Efesios 4:14. San Pablo presenta en esta carta a los Efesios la palabra de Dios como una espada del Espíritu. Como una espada del Espíritu. Sí, una espada que es para el combate, ¿no? La espada. Esto es interesante. Una espada que nos tiene que llevar a sondear bien toda nuestra vida. Dice, toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para convencer, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. La palabra de Dios es la delicia de los santos, es la delicia de los cristianos que se nutren de esa palabra. Nos ayuda a revisar nuestra vida, nuestra conducta. Tiene que ser también fuente para nuestro examen de conciencia. Cuando uno examina la conciencia, no la examina solamente para lograr así un grado de perfección exquisita, sino para ajustar nuestra vida a la palabra de Dios, ¿no? Que nuestra vida se deje modelar por esa palabra. Por eso decimos que es una palabra vivificante, ¿sí? Que nos da vida. Nos ayuda también a dar un testimonio claro, contundente de la palabra. Miren, aquí decía el rey David, ¿no? En los Salmos, Salmo 18, Salmo 42, tus palabras son más dulces que la miel, y en ellas encuentra el justo su recompensa. Y también, Dios es la alegría de mi gozo, ¿sí? Es el gozo de mi vida, también se traduce, ¿no? Tener la alegría de la fe, tener la alegría de una vida guiada por Dios en medio de las dificultades, es un arte conjugar esto, ¿no? Pero saber esto de que nuestra vida está en las manos de Dios. Fíjense los salmos, esto que yo cité acá son los salmos. Los salmos como compendian todos los sentimientos que nosotros podemos tener a lo largo de nuestra vida. Sentimientos de gozo, de dolor, en los momentos de angustia, en los momentos de prueba, como que recogen todos los sentimientos que un cristiano puede tener a lo largo de su vida. Entonces, bien, yo quisiera en esto que nos propongamos como buenos cristianos, una revisión de nuestra vida, pero justamente a la luz de la palabra de Dios. Tomemos los escritos bíblicos, tomemos la palabra de Dios en nuestra mano. Decía San Jerónimo, que es el santo que se celebra ahora el 30 de septiembre y por el cual se pone el mes de la Biblia, ¿no? Él se dedicó toda su vida al estudio de la Sagrada Escritura. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Entonces, no podemos ser ignorantes, tenemos que ser expertos, maestros de esta ciencia que es conocerlo a Jesús de todos los modos posibles, poder vivir con Cristo todas las situaciones de nuestra vida y poder enseñarles a los demás esta ciencia, esta experiencia. Bien, estamos todos en este camino, todos tenemos que aprender esto y no se aprende una sola vez, sino que
tenemos que estar siempre volviendo sobre esto. Siempre somos aprendices, discípulos, alumnos de esta ciencia. Entonces, bueno, que la Virgen Santísima, el dulce nombre de María, ¿no? Me gusta mucho el cariño con el que habla la Madre Catalina de la gracia que tuvo el 15 de septiembre, ¿no? El dulce nombre de María. Y en esto a mí me gusta ver también una semejanza más con San Ignacio de Loyola, ¿no? Al cual ella le tenía tanto cariño. San Ignacio es un gran experto en el conocimiento del dulcísimo nombre de Jesús, y la Madre Catalina del dulcísimo nombre de María, ¿no? Es muy, muy lindo eso, ver cómo el Señor también los ha movido a los dos con una experiencia muy entrañable, ¿no? Y es notable esto de la dulzura. La dulzura. La palabra de Dios es como la miel, decía, ¿no? Es dulce como la miel. Cuando uno no vive con Cristo, no tiene dulzura, sino que tiene un espíritu agrio, ácido, fastidiado, criticón, amargado, ¿no? En cambio, la palabra de Dios, ¿sí?, meditada como la meditó la Virgen, nos da dulzura, ¿no? Dulzura. Ojalá nosotros podamos experimentar esto, ¿no? Esa dulzura en la relación con Dios, y también que después se traduzca en ser amables, afectuosos con todos. Bueno, termino, porque si no vamos a extendernos más de lo debido. Entre los documentos del Concilio Vaticano II hay uno dedicado a la educación, sobre la educación cristiana de la juventud, que se llama Gravissimum Educationis Momentum, o sea, el momento apremiante, ¿no?, de la educación. Eso lo decía ya hace más de 50 años el Concilio Vaticano II. Hoy estamos más apremiados que en aquella época, ¿no? Y al final, las últimas líneas del documento dice: este santo concilio, agradeciendo a los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que con su entrega evangélica se dedican a la educación y a las escuelas de cualquier género y grado, los exhorta a que perseveren generosamente en su empeño y a que se esfuercen por distinguirse en formar en el espíritu de Cristo a sus alumnos, en la labor pedagógica y en el estudio de la ciencia, de modo que no solo promuevan la renovación interna de la Iglesia, sino que sirvan y acrecienten su benéfica presencia en el mundo de hoy. No podemos renunciar a esta tarea. O sea, nosotros tenemos que seguir influyendo en el mundo de hoy, ¿sí?, con el testimonio de nuestra vida. No hay que desanimarse en esto. Fíjense que el Espíritu Santo siempre mueve en la misma dirección. La Madre Catalina fue como una adelantada de esto, ¿no? Ella decía formar los corazones según el corazón de Jesús, ¿sí? Muchos años después, el concilio va a decir formar a las personas en el espíritu de Cristo. Es lo mismo, es el mismo espíritu que en todas las épocas nos dice lo mismo, ¿no? También a nosotros hoy nos pide esto, formar según el corazón de Jesús. Entonces, bueno, que la Virgen Madre interceda por nosotros, también la Madre Catalina. Bueno, se me ocurre proponerles que por mensajito de WhatsApp me pasen nombres de las personas por las cuales quieren que ofrezcamos la misa, y especialmente el domingo a las 10:30. Bueno, yo voy a celebrar la misa aquí en la capilla, así que podemos ese día especialmente ofrecerla. Después con toda libertad me pasan los nombres y yo lo sumamos.